Buenas tardes, chicos, muy bien. Este es el primer tema que vamos a llevar en la materia de térmica. Y bueno, ya me conocen, mi nombre es Leonardo, me dicen Leo, no hay problema. El primer tema que vamos a llevar es psicometría, ¿no? Todo lo referente a mezclas de vapor-aire, acondicionamiento de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Pasemos a la primera parte. ¿Qué es lo que necesitamos saber para hacer esto? Lo primero es tener conocimientos y conceptos de gases ideales, ¿no? Esto ya lo hemos visto en prefas, es bastante sencillo, así que si se acuerdan de eso, no hay problema. Yo creo que estamos todos bien traumados con esa parte, ¿no? Después, tablas de vapor y de gases. Esta parte la sacamos de lo que era termodinámica. Si se recuerdan, teníamos las tablas de Engel, ¿no? en los apéndices, y todo eso vamos a manejarlo aquí. No es bastante complicado, es bastante sencillo más bien, así que eso vamos a utilizar en esta parte. Y finalmente mezcla de gases, ¿no? Lo cual también viene acompañado con lo de gases ideales, es decir, gases ideales y mezcla de gases hemos llevado igual en prefa, solo que ahora vamos a profundizar un poco más, haciendo énfasis en las aplicaciones, ¿no? Sistemas de aire acondicionado, acondicionamiento de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto se aplica mucho en laboratorios, industria especialista, donde necesitas condiciones ambientales específicas, ¿no? Entonces esta partecita es bastante importante e interesante, y es lo que vamos a llevar en este tema. Aire seco y atmosférico. Ya, ¿a qué se refiere esto? Bueno, el aire seco vamos a llamarlo como el aire sin humedad. ¿Ya? Sabemos que el aire que respiramos tiene una cierta humedad de agua, ¿no? Aparte de que ese aire está compuesto por ¿qué? Está compuesto por oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, metano, no sé, un montón de cosas, ¿no? Gas de auto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo más importante del aire es que lo vamos a considerar solamente como nitrógeno y oxígeno, ¿ya? Son sus componentes más mayoritarios, les vamos a decir. El nitrógeno casi compone, si no me equivoco, el 78%, 79%, y el oxígeno el 21%, si mal no me acuerdo, ¿ya? Ahora, el aire seco, como decíamos, solo va a ser aire puro, o sea, oxígeno y nitrógeno, ¿ya? Nada de agua o de vapor de agua. Ahora, este es el CP del aire seco a estas temperaturas, ¿no? Como ven, no varía casi nada. Entonces vamos a tomarlo como una constante, el CP del aire seco, de 1,005 kilojoules kilogramo por centímetro, por grado centígrado, no por centímetro. Sí, lo estoy grabando. casi me olvido, pero lo estoy grabando, ¿sí? No se preocupen. Ahora, ¿esto para qué nos va a servir el CP del aire seco? De nada, aquí me puse un mensajito. Súper. Ya. Bueno, como les decía, ¿de qué nos va a servir este CP del aire seco? Nos va a servir para hallar la entalpía del aire seco, ¿sí? Esto con una temperatura como tal para tener una entalpía puntual, o con un delta de temperaturas para tener un delta de entalpías, ¿no? Que es lo que nos interesa. Lo que vamos a trabajar aquí sobre todo va a ser delta de entalpías, ¿ya? La entalpía es una propiedad puntual, es decir, un determinado compuesto, gas o lo que sea en una determinada temperatura va a tener una determinada entalpía, ¿sí? Ahora, si ese compuesto, material o lo que sea, lo caliento, lo enfrío o lo que sea también, ¿no? Le cambio su temperatura con respecto a la inicial, entonces va a tener una diferencial de entalpía. Esa diferencial de entalpía es la energía que le estoy añadiendo o quitando, ¿ya? Eso es lo que vamos a medir sobre todo ahora y en la materia también. Y bueno, esta ecuacióncita que es la básica, la más básica, sencillita, que dice la presión total, la presión atmosférica. Antes se los voy a poner estricto. Aquí tenía esto. Cursor, attention, para que puedan ver el cursor como si fuera de un gatito, el enlace de un gatito. Ahí está, ya, aquí está. La presión total es la presión atmosférica más la presión de vapor. Eso es la presión total, ¿ya? Presión atmosférica, que va a ser la del aire seco, más la presión de vapor. La presión de aire seco más la presión de vapor. Esa es la presión atmosférica total, ¿sí? Eso medido en kilopascales. Esto también podemos medirlo en varias otras unidades, ¿no? Milímetros de mercurio, bares, milibares, no sé, centímetros cúbicos de agua, milímetros cúbicos de agua, pulgadas de agua.
Hay miles de unidades de presión, pero lo que más vamos a utilizar va a ser kilopascales porque es sistema internacional y el sistema internacional es la onda, es la clave. ¿Sí? Ya. Vamos al siguiente. Vapor de agua. Ahora sí, está aquí el otro compuesto de lo que sería el aire atmosférico, que es el vapor de agua, ¿no? El vapor de agua, como ven acá igual en la tablita, a distintas temperaturas va a tener un Hg, o sea, entalpía de vapor, ¿no? Porque es vapor de agua, en estos valores, ¿no? Que según la tabla A4 es esto, y según la ecuación 14.4, que sería esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación, en función de la temperatura, me va a dar estos valores, ¿no? Como ven, no varía casi nada, hay una diferencia súper pequeñita, ¿ya? Entonces, para fines ingenieriles, vamos a aproximar la entalpía, el Hg de vapor de agua, a esto, a los de la tabla, ¿ya? Con eso ya tenemos esa parte igual, no hay que preocuparse por más. Listo. Ahora sí, la psicometría. ¿Qué es psicometría? La primera vez que recuerdo que el ingeniero nos preguntó, nos dijo, van a investigar qué es psicometría. Yo estaba en térmica, era mi primer semestre y la verdad es que busqué y no sé qué cosas de psicología me salió ya. Y yo, pero qué putas es esto, estaba, ¿no? Y luego es que había escrito mal la cosa, es decir, no era, creo que había escrito psicometría y por eso me salió cosas de psicología, ¿sí? Es psicometría por si acaso, ¿ya? Y no tiene nada que ver con la psicología. La psicometría es el estudio termodinámico del aire puro, o sea, del aire atmosférico, ¿ya? Analizando sus estados termodinámicos como sus procesos, sobre todo sus procesos, yo pienso, porque es lo que vamos a tomar en cuenta ahora y es lo que se va a llevar en la materia, ¿no? Porque de nada nos sirve saber cuánta entalpía tiene un punto a cierta temperatura y etcétera, sino, no sé, algo práctico, como decir cuánto de energía necesito para calentar aire a tal humedad con tal temperatura a aire que quiero con tal humedad y con tal temperatura, ¿sí? Esto es para utilizarlo en sistemas de calefacción y de aire acondicionado. Sí, y eso es muy importante, se utiliza en varios lugares en la industria y sobre todo en laboratorios, así que esta parte es bien interesante y bien importante, ¿ya? Y bueno, el aire seco es la composición de oxígeno, nitrógeno y además trazas de otros gases, ¿no? Aquí está, la composición del aire bien establecida, ¿no? Y sí, más bien la he chuntado. El nitrógeno compone el 78% y el oxígeno el 21%. Bueno, 22 le podemos decir ya. Le vamos a decir nitrógeno 79 y oxígeno 21 para que esté más redondeado. Porque estos dos son los importantes. Como ven, de los otros, dióxido de carbono, hidrógeno, argón, son trazas muy pequeñitas en porcentaje de volumen, ¿no? O sea, es muy poquito como para tomarlo en cuenta, ¿ya? Y bueno, como también sabemos, se puede sacar el peso molecular promedio de una mezcla. Como el aire es una mezcla de gases, entonces tenemos que sacar ese peso molecular promedio. Ese peso molecular promedio es la concentración volumétrica, que es también igual a la de moles, por el peso molecular en una sumatoria, ¿no? ¿Y eso cuánto me va a dar? Aquí está. No, esto se ha adoptado, ahorita no me sale. Bueno, me he olvidado ponerlo, pero el peso molecular promedio del aire es 28,96 gramos sobre mol o kilogramos sobre kmol, ¿ya? Ese es el peso molecular que vamos a utilizar en todos los ejercicios que vamos a ir haciendo, ¿sí? Luego creo que vamos a ver un ejercicio de eso. Ahora, estados adoptados o condiciones normales. Esto entra bastante, ¿sí? A algún momento cuando estemos en la materia va a aparecer CN, ¿no? Metros cúbicos CN o metros cúbicos normales, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que están en condiciones normales esos metros cúbicos medidos. Eso que significa también a su vez que está a nivel del mar, ¿ya? Es como si el ejercicio o esos metros cúbicos hubieran sido medidos a nivel del mar, a 0 grados y a una atmósfera de presión, ¿no? Donde el aire tiene esta densidad, ¿ya? La densidad del aire es esta. Eso también se puede calcular con la ecuación de estado, ¿ya? Vamos a ver eso igual, poco a poco. Así que eso es condiciones normales, ¿sí? Para el aire es 0 grados. Para el agua, bueno, la condición normal para su densidad es 1 kilogramo sobre metro cúbico a 4 grados, por si acaso, ¿sí? Pero como varía un poquitito nomás, desde 0 hasta 50 grados, entonces ahí lo vamos a considerar siempre 1 kilogramo sobre metro cúbico, ¿ya? A partir de los 50 grados ya va variando un poco más y es más difícil aproximarlo. Y la densidad del agua, por ejemplo aquí 20 grados, ha variado un poquito, ¿no? Por eso, si llega hasta 50 grados, el agua
como el vapor pueden considerarse lo mismo, ¿ya? Puede usarse las mismas tablas. Arriba de eso, arriba de los 50, 60 grados, es como que ya jugar un poco más al tanteo, a la suerte. Hay un error más grande, ¿sí? Ahora sí, presión y altura. Demostración de la ecuación de la presión en función de la altura. Esto seguramente ya han visto con el ingeniero, creo que sí. Estaba ahí curioseando un poquito y salía eso. A ver, ¿cómo salía eso? Sabiendo que la densidad es masa sobre volumen, tenemos que la masa es densidad por volumen, ¿no? Esto lo derivamos, ¿no? Como la densidad es una propiedad de proporción, ¿no? O sea, si aumentamos la masa, el volumen va a aumentar proporcionalmente también. Entonces la densidad es una constante, no cambia. Si lo derivamos o le hacemos un diferencial, el diferencial de masa va a ser igual a la densidad por el diferencial de volumen, ¿ya? Luego lo integramos y tenemos la masa en función de la integral de la derivada y el volumen, ¿ya? Con eso también sabemos que el diferencial de volumen es S por H, ¿ya? Este SH es equivalente al área transversal por el diferencial de la altura. Es decir, imagínense que yo tengo, no sé, un cubito, un cilindro, lo que sea. ¿Cómo yo voy a aumentar su volumen? Yo puedo tener, imaginen hojitas, ¿ya? Hojas de papel, post. Si yo pongo una hoja, tengo un área de esa hoja y va a tener un volumen chiquitito, ¿no? Pero si acumulo varias de esas hojas de papel, al final van a ser como un cubo de papel, ¿no? Un cubo de papel en el cual el área se va a mantener constante, pero ¿qué es lo que está variando? Es la altura. Entonces eso es el delta Z, ¿ya? Es la altura que se va a ir agregando al área transversal que es constante, ¿sí? Eso es el diferencial de volumen. Ahora, si se toma en cuenta cada capa como un pequeño prisma de base L, ¿no? Como les decía, entonces el L es el lado de la hoja de papel o el lado del prisma, un cubito, y de ahí ya tenemos el volumen tal como L al cuadrado por dz, ¿no? En función de un cubo. Ya. Luego eso lo reemplazamos en la ecuación, ¿no? Para esto, y este P, la densidad en función de z es esto de acá, ¿ya? La densidad inicial por E elevado a la menos alfa z. Esto no me pregunten de dónde sale porque ya no me acuerdo. Esto sale de una ecuación de mecánica de fluidos, ¿sí? Creo que está en el libro de James, si no me equivoco. O por ahí recuerdo que una vez cuando estaba en esa materia estaba haciendo este ejercicio, pero así deduciéndolo desde cero, ¿ya? Pero eso sale de ahí, ¿sí? Ahorita no se compliquen tanto, ya no están para sufrir con esos trajines de cálculos tan complejos, así que directamente quieren averiguar esto, cómo se hace más a profundidad, la densidad en función de la altura, es esta ecuacióncita, ya, si no, por fluido se saca, es casi lo mismo. Ahora, la densidad en función de la altura, como les decía, es la densidad inicial por el E elevado a la menos alfa z, ya, el cuadrado delta z. ¿Qué es el alfa? Ahorita lo vamos a ver eso bien. Bueno, antes de eso lo integramos, ¿no? Integramos otra vez en función de z, tenemos esta ecuación para la masa. Despejando la masa ya integrada, ¿no? En función de la z inicial, tenemos todo esto. Y evaluando entre infinito y z' tenemos esto, que ya sería la ecuación final, ya, esto de acá. Que sería de densidad inicial por gravedad sobre alfa es igual a E a la menos alfa z inicial, ¿no? La presión en función de la altura inicial. Y aquí está, esto es lo que es la constante alfa. La constante alfa es la densidad inicial por la gravedad sobre la presión inicial, ¿ya? Esto lo pueden utilizar en sistema internacional y yo les recomendaría eso. Una vez recuerdo haciendo este ejercicio, salía raro, valores bien extraños, ¿sí? Eso es por las unidades que utilizamos aquí arriba. Lo voy a revisar, yo creo que lo vamos a hacer cuando estemos haciendo ejercicios y ahí nos vamos a dar cuenta cuál es exactamente la unidad en la que tenemos que trabajar aquí en alfa, cosa de que al final no nos salgan valores raros, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer, pero posteriormente. Ahorita solo para saber de dónde sale esta ecuación y por qué sale así, ¿sí? Entonces aquí está. Esta es la presión en función de la altura, ¿no? Que es esto directamente. Presión en función de la altura es presión inicial por E elevado a la densidad inicial por la gravedad por la presión inicial por la altura, ¿no? Z. Y listo. Eso es la presión en función de la altura. Con esta ecuación pueden hallar la presión a cualquier altura, ¿sí? Incluso para el laboratorio de térmica estamos pensando, pero ingeniero, si es que podemos conseguir un barómetro o bien con Arduino, vamos a ver cómo es la cosa. Hallar la
presión en el laboratorio de la carrera, en el IME, ¿ya? Y en función de esa presión, ustedes tendrían que hallar esto, la Z, ¿ya? Esta presión inicial, por si acaso, es la presión a nivel del mar. La densidad inicial es igual a la densidad a nivel del mar, ¿ya? Entonces, con estos datos, nosotros tendríamos que hallar la altura a la que se encuentra exactamente, o la altura aproximada que según la presión nos debería salir, a la que se encuentra el laboratorio de ingeniería térmica, ¿sí? Porque todo esto varía, y varía muchísimo. Así como anécdota, por ejemplo, yo les cuento, hice mi pasantía en el IFMETRO, que es el Instituto Nacional de Metrología. Ahí es donde llevan sus manómetros, todos sus instrumentos de lo que sea para que los calibren. Que les digan, sí, está bien calibrado, mide lo que dice que mide, ¿ya? Y lo mide bien. Es prácticamente eso. Y yo estaba en el laboratorio de presión y fuerza. Y en el laboratorio de presión y fuerza, como hacíamos medidas que iban desde clase A, que es casi 0,001% de desviación, de error en porcentaje, imagínense eso, 0,0001, esa exactitud, hasta ya 2%, 2,55%, ¿sí? Entonces, los que eran así tan exactos, que era una variación mínima, necesitábamos los datos incluso de la gravedad en ese punto exacto del laboratorio. Y eso se medía con no sé qué maquinitas, ya estaba preestablecido. Igual necesitábamos la presión en el ambiente del laboratorio. Y eso variaba un poco con la temperatura, variaba con la humedad. Es decir, todas esas cositas que a nosotros ahorita no nos importan, influye bastante, ¿sí? Si no se ponen esos datos para hacer esas mediciones exactas que deben utilizar, yo que sé, en la NASA o en laboratorios de medicinas o de drogas, donde se requiere una mezcla perfecta, ¿no? En química, en no sé, cosas así, aeronáutica, además, cosas muy precisas, ahí es donde se requiere esto, ¿ya? Ahí es donde se requiere una exactitud más grande, y es donde todo esto influye bastante, ¿sí? Y bueno, así que como anécdota les cuento. Ahora sí, pasaremos a la ley de Dalton y Amagat. La ley de Dalton y Amagat está acá, ¿no? Más clarito el agua, esto es fácil, ya lo habíamos visto igual en prefitas. Amagat, ¿qué es? Amagat es si tenemos un gas A, ¿no? Un gas B, de los cuales la presión y la temperatura van a ser constantes, ¿no? Y los mezclamos, entonces al final vamos a tener que la presión y la temperatura se mantiene constante, pero entonces los volúmenes van a ser el resultado de una suma de los dos que teníamos al inicio, ¿ya? Esa es la condición, que la presión y la temperatura se mantengan constantes en los tres estados, en el gas A, gas B y la mezcla total, y que al final los volúmenes, el volumen total que nos salga va a ser la suma de los dos volúmenes, ¿ya? Esta es la ley de Amagat. Es decir, el volumen total es la suma de los volúmenes iniciales, los volúmenes de la mezcla. Y la ley de Dalton. La ley de Dalton es para la presión. Si nosotros tenemos la volumen y temperatura constante en el gas B, el gas A y la mezcla también, entonces las presiones van a resultar como la suma de las presiones. Esta seguramente es la que más conocen, ¿sí? Es la que habíamos visto en gaseosidad. Esta no tanto, porque es como que contradice un poco, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un globo y luego tengo otro globo de gas A, gas B, los uno, los dos, al final la mezcla no me va a dar un globo con los dos, ¿no? Si es que mantengo la presión y temperatura, sí, ¿ya? Pero, no sé, por ahí es un recipiente sólido, un recipiente rígido, diremos. Entonces el volumen no va a poder aumentar. Entonces, ¿qué va a tener que aumentar? La presión. Si la presión aumenta, obviamente el volumen se va a mantener constante, como aquí, ¿no? La presión se va a estabilizar al final también, digo la temperatura, pero la presión va a aumentar, ¿sí? Y esa presión va a ser entonces la de Dalton, la suma de las presiones. Eso es un dato, es un caso más sencillo de verlo, hasta de imaginarlo. Este de Amagat es un poco más complicado, pero igual funciona casi como este, igualito, solo que en este caso el que varía es el volumen, ¿ya? Esa es la que va a aumentar si es que otros factores se mantienen constantes, ¿sí? Y bueno, con eso, que nos da igual para la ley de Dalton, la suma de las presiones es igual a la suma de las presiones iniciales, ¿no? La presión total es igual a la suma de presiones iniciales. Y finalmente, esto sale del pavo ratón, ¿no? Del pavo Naruto, de la ecuación de estado. La presión inicial es igual a los moles iniciales por la constante de los gases por la temperatura sobre el volumen, ¿no? NRT sobre B es la presión.
Y si igualamos ambas ecuaciones, vamos a tener esto. ¿Esto qué es? Presión inicial sobre presión, o presión parcial sobre presión total, es igual a moles parciales sobre moles totales. ¿Ya? Esta es la relación de fracciones molares en función de la presión. Y eso también vamos a utilizar bastante. Listo. Mezclas aire-vapor en ciclometría. El aire atmosférico, dice, es una mezcla de gases en los que se encuentran el vapor de agua, presión de saturación, se buscan las tablas de vapor, bla, bla, bla. A ver, ¿esto qué nos quiere decir? Por la ley del Dalton, acabamos de ver que la presión total va a ser la suma de las presiones parciales, ¿no? De los que componen o de los componentes de la atmósfera, en este caso. Entonces, para saber la presión atmosférica necesitamos saber la presión del aire seco y la presión de saturación o presión de vapor del agua. Ahora, esta presión de vapor del agua depende de la humedad, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Hay lo que se llama la humedad específica y la humedad relativa. Esta es la que más conocemos, la humedad relativa. Es la que también sale en la tele a veces cuando dicen de clima, ¿no? Si dice estamos a 80% humedad relativa, 100% humedad relativa, 20% humedad relativa. ¿Qué quiere decir eso? Puede significar también que va a llover o que no, ¿no? Pero más que todo significa cuánto de agua hay en el aire, ¿sí? El aire a sus determinadas temperaturas tiene una determinada capacidad de aguantar vapor de agua. Si sobrepasas esa capacidad, el aire te va a decir no, ya no puedo agarrar más vapor, entonces lo va a empezar a soltar, o sea, lo va a condensar directamente, ya no va a poder mantenerse ahí con vapor. Es lo mismo que pasa cuando quieres un cafecito caliente y no sé, en un cafecito caliente le puedes poner hasta 5 o 10 cucharas de azúcar ya, digamos, porque nunca he puesto así tanto, pero no sé, si hay algún azucarero quizá lo sabe, le ponen 10 cucharadas de azúcar y diremos que está súper caliente el cafecito, así que se van a derretir las 10 cucharadas, ¿ya? Se van a derretir. Le pongo una 11ª cucharada y ya no se va a derretir, va a quedar ahí abajo como que una masa de azúcar ahí mezclada y húmeda, ¿ya? Y eso es porque el café a su temperatura, que era alta, ha llegado a su punto de saturación para el azúcar, ¿ya? Ahora, si pusiera café frío y le pongo 3 cucharadas de azúcar, se va a derretir. Le pongo una 4ª y ya no se va a derretir, ¿ya? Porque ya se ha saturado. Entonces, la saturación de un medio depende de su temperatura. O sea, es en función de su temperatura, ¿sí? Lo mismo es en el aire. El aire que está a 100 grados va a tener mayor capacidad de retener vapor que el aire que está a 0 grados, ¿ya? Y eso es directamente proporcional a su temperatura y también va en función de la presión, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, aquí en La Paz la presión de evaporación del agua es 80 grados, 87 grados, si no me equivoco, 87 grados, sí. Mientras que a nivel del mar es 100 grados, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Es porque aquí la presión es menor también. Y cuando el vapor de agua ya llega a 80 grados de saturación total, 87 grados, que eso sería 87 grados siempre, llega a la misma presión que la presión atmosférica, entonces se evapora, ¿ya? O se condensa a su vez si es que está ya saturado. A eso se refiere. Eso es la humedad relativa. La humedad específica es más una relación en cuanto a la masa de vapor y la masa de aire seco. Si bien este otro es la masa de vapor y masa de vapor saturado. La humedad relativa es la cantidad total de vapor que puedo tener abajo y encima la cantidad de vapor que tengo realmente en ese momento, ¿no? Mientras que la humedad específica es la masa de vapor, la cantidad de vapor que tengo sobre la cantidad de aire seco que tengo, ¿ya? Eso sería hasta ese punto. Luego, la humedad relativa también lo puedo relacionar con la humedad específica por esta ecuación, ¿ya? Que es humedad específica por la presión total sobre 0,622 más la humedad específica por la presión de saturación, ¿sí? Esto igual vamos a ver otra manera de sacarle. Y listo, si el aire no contiene vapor, si está súper seco, solo es aire seco, va a ser humedad relativa 0. Si el aire está húmedo, o sea, está totalmente saturado, está a punto de condensarse el agua, la humedad relativa va a ser 1. Incluso si está condensando el agua, la humedad relativa va a ser 1. Y ahora aquí, si el aire así como el vapor son considerados como gases ideales, podemos establecer la siguiente relación entonces, ¿no? Esta relación que dice que la humedad relativa es la masa de vapor sobre la masa de vapor saturado. Esto quizá el ingeniero igual les pregunte
como pregunta a veces dice, ya por puntos, hagan esto y preséntenme. Así que anótense esto si quieren o entiéndalo bien para hacer ustedes ese rato. Masa de vapor, si despejamos de la ecuación, a ver, vamos aquí a anotar. Pluma, sí, aquí está. ¿Qué sería del pavo ratón? A ver, aquí tenemos P, B es igual a N, RT, ¿no? Ahora N es M sobre peso molecular. Ya, voy a despejar M. M va a ser igual a presión vapor por M sobre RT. Listo, RT. No tan larguito acá. Miren, esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Por qué no hay una M aquí? Porque si se dan cuenta, masa de vapor saturado, M, peso molecular son del mismo elemento, ¿no? Son lo mismo. Ambas son agua, entonces se va a ir la M, ¿ya? No se queda. Entonces, ¿qué es lo que se va a quedar al final? Volumen, RT, se van a ir igual. ¿Qué me va a quedar? Presión de vapor sobre presión de saturación. Entonces, esto también es la humedad relativa. Presión de vapor sobre presión de saturación a esa temperatura, ¿no? Que es lo mismo que masa de vapor sobre masa de vapor saturado, ¿ya? De ahí sale esa relación. Y bueno, esto también es importante, la entalpía del aire seco. ¿Ya? Esta entalpía para una mezcla ya con agua de vapor va a ser igual a lo que habíamos visto al inicio, ¿no? El Cp del aire seco por la temperatura, el Cp del aire seco por si acaso, ¿ya? Más el W, que es la humedad específica, por la Hg, que es la entalpía de vapor a esa temperatura, ¿ya? Eso es importante, muy importante. Y ahora aquí dice demostrar que la humedad específica es W 0,622, ¿no? Esto por presión de vapor por presión de aire seco. ¿Se acuerdan que el W era masa de vapor sobre masa de aire seco? Igual que la humedad específica era, la humedad relativa era masa de vapor sobre masa de saturación de vapor, ¿no? Entonces eso lo hemos llevado a un formato de presión. Lo hemos llevado a formato de presión aquí, ¿no? Lo mismo vamos a hacer acá ahora. Vamos a llevar esto de masas a presiones, porque con presiones me conviene más trabajar, es más sencillo trabajar con eso, ¿ya? Entonces hago lo mismo, despejo la masa, ¿no? Para el vapor y para el aire seco, solo que en este caso la M no se va a ir, ¿no? La M en este caso no se va a ir porque esto es vapor y esto es aire seco. Entonces la M se mantiene, ¿ya? Aquí estaba mal, aquí faltaba la M acá abajo, ¿ya? Esa, no, está aquí, pues está aquí, perdón. ¿Cómo voy atrás ahora esto? Ahí está, ya. ¿Por qué no está la M aquí? Esta R, ¿ya? Esta R, y aquí justamente por eso dice R del vapor y R de aire seco, es una R para cada compuesto, ya no es la RU, que sería la R universal, es la R para cada compuesto, es decir, esta R es R sobre M, eso lo notaré acá, para que no se confundan, R es RU sobre el peso molecular, ¿ya? Cosa de que para el aire o para el vapor es 0,287 y para el aire seco es 0,4615, ¿ya? Esa R es RU sobre el peso molecular, ¿ya? De ahí es que sale este dato que es 0,622 y vienen estos dos, porque igual de todas maneras se va a ir el volumen, la temperatura y me va a quedar solo presión de vapor y RB, ¿no? El de aire seco se va a ir arriba, este es de aire seco, este es del aire seco y este es de el vapor de agua, ¿no? Porque se va abajo, ¿ya? Por simple aritmética. Y listo, de ahí es donde sale el W, que es 0,622 por presión de vapor, presión de aire seco, ¿sí? Súper fácil. Ahora, si la presión total es presión atmosférica más presión de vapor, hallar que W es esto. Estamos hallando igual ahora W en función de ¿qué? Humedad relativa por la presión de saturación, la presión de saturación de ese vapor de agua, ¿no? Esto es simplemente reemplazando este dato de acá en estas ecuaciones, ¿no? Lo reemplazamos, hacemos la operación y al final nos tiene que quedar lo mismo. Ahora igual podemos despejar la humedad relativa y poner en función del W, eso habíamos visto ya al principio, ¿no? Esa ecuación. Eso posiblemente sea una preguntita, vamos a ver, ¿ya? Y listo, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que no haya entendido?
estoy hablando muy rápido, estoy hablando muy lento, están aburridos, se han cansado, están felices, están tristes, no sé, digan algo chicos, me siento solito. ¿También? Estamos aquí, Auxi, y está grabando la clase, ¿verdad, Auxi? Sí, sí, está grabando. Gracias. Es bueno saber que estará ahí. Y nos va a pasar en PDF, ¿no, Auxi? A la WhatsApp. Sí, le voy a pasar, no se preocupen. Se los voy a pasar la presentación, igual para que repase, ¿ya? Súper. Y listo, entonces nadie tiene ninguna duda, ¿no? Auxi, yo tengo una pregunta. Claro. El nombre del libro, aparte del Inge, el del Inge es el más importante, porque es bien largo, son 400 páginas. Sí. Bueno, como les decía, los dos primeros temas los vamos a sacar sobre todo del Sengel, ¿ya? También del Potter. No tiene nada que ver con el Harry Potter, por si acaso, es el Potter, el ingeniero seguramente les ha dicho. El Potter, no me acuerdo qué temas son, creo que son el capítulo 8. El 8 y no sé qué capítulo más del Potter, pero yo les recomiendo el Sengel. El Sengel está mucho más completo, está con su diccionario, así que pueden hacer de ahí los ejercicios, practicar lo que ustedes quieran, ¿ya? El Sengel vamos a utilizar conmigo. El de termodinámica. Sí, el de termodinámica, ¿ya? Los últimos temas es el tema 14 y 15 si no me equivoco. El 14 es el de mezclas de vapor, ¿ya? Ese es el tema que vamos a utilizar en este caso de ciclometría. Ahí está todo lo que vamos a llevar, ejercicios, avance, fórmulas, todo, ¿ya? Ese es el que vamos a utilizar. En el ingeniero también está ciclometría, creo que no hay en el del ingeniero, es un tema que recién lo iba a poner, pero como les decía, pueden ver en el Sengel o en el Potter, pero yo les recomiendo el Sengel. El 14 no, Auxi, en el Sengel. Sí, creo que sí. A ver, un cachito. Aquí está mi Sengel. Se los voy a buscar. Es el tema 14-15. Aquí está. Creo que sí. Es el tema 14. Capítulo 14. Mezclas aire-vapor, si no me equivoco. Sí, mezclas de gas, vapor y acondicionamiento de aire. Capítulo 14 del Sengel. Y el primer parcial va a ser eso, capítulo 14 y 15. Sí. Si avanzamos rápido va a ser el 15 más, que es reacciones químicas. Si nos tomamos tiempito, no sé, hay igual algunos temas que les voy a comentar al final de la clase. Un cachito, chicos. Ahora sí, chicos. Eso de tener hermanas. ¿Ustedes tienen hermanos? ¿No les molestan cuando dan clases? Ya, mentira. A ver. ¿Dónde estábamos? Sí. Los entienden. Prefiero a los miches. No, mentira. Es que eran las dos por igual. A ver. ¿Dónde estábamos? En lo del Sengel y el Potter, ¿no? Eso chicos. De ahí, de los dos libros estudian. Sí, eso es lo que voy a tomar igual como referencia. Sobre todo el Sengel. De ahí incluso va a salir algunos ejercicios para práctica, todo eso. ¿Ya? Ok, ya digo Aux. Gracias. Me la hagan, pero todavía así no más. Gracias, chicos. Ya, entonces, nada más, ninguna pregunta, ¿no? Aunque no tendré examen pasado de térmica. Tengo, ¿a cuánto? Ya, mentira. No, mentira. Tengo algunos que eran justo los que el ingeniero ha enviado, los semestres que estaba de auxiliar. Eso se los voy a pasar, ¿sí? Para que los vayan resolviendo. Incluso vamos a resolver el del anterior semestre al final de este parcial, para que estemos igual preparados. ¿Sí? Se los voy a pasar para que vayan resolviendo y todo. ¿Ya? No es complicado este primer tema. Yo les digo, pueden sacarse 100. Este primer tema es facilito. El segundo tema es igual fácil. Y estos dos temas les aprenden bien, ¿ya? Luego, quemadores, calderos, todo lo demás es simplemente teoría. Es teoría, aprendes una que otra fórmula y esto aplican y listo. Eso es todo, ¿ya? Estas dos son la clave. Es como para matemáticas, ¿no? Factorización y teoría de exponentes, la clave para que ya puedas saber casi todo. Lo mismo es aquí. Sabes ciclometría, sabes reacciones químicas y balance termodinámico. Entonces ya calderos, quemadores, hornos, todo lo vas a tener así al tiro. ¿Ya? Solo aplicarlo. Es aplicar esto a eso. ¿Ya? Entonces estos dos temas
que se les quede bien en la cabecita, repásenlos, estudienlos bien con tiempito, ya que estamos empezando recién. ¿Sí? Eso, chicos. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Algo más? ¿Nadie? Listo, a ver. ¿Quiénes participaron? Me voy a anotarlos en la lista negra. No, mentira. La lista de niños buenos. ¿Quiénes serán? Maceda, sí. ¿Franklin? Sí, sí, Franklin Maceda. Super. ¿Cómo estás, Franklin? Franklin Maceda. Listo. ¿Quién más? Paco José Auxiliar. Paco José Antonio. Yes. Listo, bro. Ya. ¿Había alguien más? También de los exámenes pasados, ¿sí? Sí, todo vale, viejo. O sea, como te he dicho, aquí no tengan miedo de decir nada, incluso me gusta regalarles puntos. Sí, la cosa es que... Ya, yo quiero. Yo más, entonces. Calla Aguilar, Roy Lisandro. Ya, dale. Si quieren traen un chiste, pero que sea bueno, ¿no? Si no, les rebajamos así 2 puntos. La consulta mamá de Auxi. Por en vez de hacer reír, que nos haga enojar, Auxi. Puede ser también, sí. si no se recibe a nadie, entonces menos 2 puntos. Vamos a ir viendo eso. Cosa de desestresarnos también, ¿no? Porque... Mira, Auxi, promítelo. No se preocupe, chicos. Es broma. No sé, ya tengo tu nombre, bro, por si acaso. Ya, mentira. Ya, Calle. ¿Quién más dijo? ¿Calle? Calla Aguilar, Roy Lisandro. Calle Aguilar. Roy. Es Roy, listo, Lisandro. Ya, listo, chicos. Yo más Auxi. David. Sí. David. ¿Apellido? Cantuta mamá de David. Cantuta. Sí. Cantuta Mamani, ¿no? Sí, Auxi. Ya, listo, bro. Listo, David. Listo, chicos. Como les dije, me gusta que hablen, que hagan la clase igual así más amena, ¿no? Así no se duermen, yo tampoco me duermo. Y no sé, así igual el tiempo pasa más rápido, ¿no? Porque yo les entiendo. Soy estudiante, he sido estudiante, he estado en su lugar, he estado en las clases virtuales. Y sé que estar 2 horas parado frente a la pantalla y como que te aburres a ratos hasta te da ganas de, no sé, estar viendo algo para no dormirte. O sea, les entiendo, ¿no? No pasa nada, ¿ya? Así que, tranqui, chicos. Lo que haga, que estén más atentos y que no se aburran, para mí perfecto. Y eso se logra, al menos hasta ahora, con lo que he visto, solo participando, hablando, ¿no? Distrayéndose de vez en cuando, ¿ya? Entonces, no tengan miedo de hablar, chicos. Como les dije, tienen puntos los valientes. Listo, ahora sí, vamos. Temperatura de punto de rocío. Temperatura de punto de rocío, este es un punto bien importante, ¿sí? Y es un concepto bastante interesante y es prácticamente solo la temperatura de condensación. Es eso, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Como les decía, el agua va a tener una presión de vapor que va a ser constante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, voy a medir la presión de vapor del agua en este momento en mi casa. Voy a decir, tengo 10 kilopascales, ¿ya? Presión de vapor. Ahora, esa presión de vapor, voy a ir a las tablas de Cengel y ahí voy a ver a qué presión de saturación corresponde. Por ejemplo, esa presión, diremos que es 5 grados centígrados, ¿ya? A 5 grados centígrados, la presión de vapor total del agua, a 100%, es de 10 kilopascales. Imaginemos que mi cuarto es una heladera. Estoy a, no sé, no tanto. Diremos que está a 10 grados mi cuarto, ¿sí? Cuando mi cuarto llegue a 5 grados, como tenía esa presión a 10 grados de vapor igual, se va a empezar a condensar. Es decir, va a empezar a volverse agua, todo el vapor que había en mi cuarto. Porque ha enfriado tanto que su presión de saturación ha bajado hasta que sea la misma que la temperatura de punto de rocío. Ya, no sé si me entienden bien, que se nos está diciendo un chenco. Ahorita vamos a entender mejor con unos ejemplitos, ¿ya? La temperatura de vapor, así como grandes rasgos, es igual a la temperatura de saturación a una presión de vapor estándar, ¿ya? Que vamos a medir en los ejercicios. Ahora, este también es un caso interesante, que es la temperatura de saturación adiabática. Este es un poquito más complicadito de entender. Este vamos a entenderle primero, mejor, ¿ya? Les haré un ejemplito. Vamos a entrar a Cengel. Hay una carpetita que es el... ¿cómo se llama esto? La carpeta de Drive, que está en el grupo por si acaso.
Ahí está todo lo que sería la documentación, los libros de la materia, ¿sí? Pueden descargarse, lo que sea, ¿ya? Ahí está todo. Y ahí también está esto que sería las tablas Engel de termodinámica. Estas tablas son las que más vamos a utilizar. A ver, ¿está entrando o nada? Allá, aquí está. Listo. Tablas Engel de termodinámica, la primera parte está en sistema internacional, la segunda parte está en sistema inglés. Y aquí nos vamos. Ya. A ver, alguien que diga una temperatura, cualquiera, entre 20 y 30 grados. 8. 25. 8, ya. 8 entre 8 más 25 sería ¿cuánto? 32. 33, ¿no? 33 grados, ya. ¿Quiénes dijeron? ¿Quiénes dijeron, chicos? Yo vamos. Aquí 8. Aquí 25. Quispe Soto. ¿Cuál es tu nombre? Maciel. Maciel. Listo. Gracias. ¿Quién más? Pasa. Compañero y mi persona dijeron 25. Ah, eso, pues Roy. Ya. Y pasa, ¿no? Sí. Mario Apasa. Mario Apasa. Listo, chicos, ya tienen su puntito. Ya, entonces, 8 más 25 va a ser 33. Entonces, 33 grados. Le pondremos 33 grados, va a ser nuestra temperatura, ¿ya? 33 grados. A ver, a 33 grados, ahora dígame... A ver, vamos a buscar aquí. Vean, 33 grados, aquí no aparece, ¿no? Vamos a redondearlo a 35. Vean, la presión de saturación a 35 grados es 5 kilopascales, ¿no? 5,6 kilopascales a 35 grados. Ya. Entonces, a 35 grados, esa es mi presión de saturación. 5,6 kilopascales. Ahora, a ver, denme una presión entre 1 y 3 kilopascales. 2. 2. Ya, 2 kilopascales. Joel, ¿no? Sí. Joel, ¿tu apellido? Huanca Gutiérrez. Huanca Gutiérrez. Listo, bro. Ya está. Entonces, presión 2 kilopascales, ¿ya? Es la presión que nos estamos dando ahora. Presión 2 kilopascales. Ya. Vamos a hallar con esto ahora nuestra humedad relativa, ¿ya? Imaginemos, esta es la presión que nos estamos midiendo con una maquinita que mide presiones de humedades de agua, ¿ya? Entonces la presión que hemos medido ha sido 2 kilopascales. La presión de saturación a la temperatura que nos encontramos ahorita, que es 35 grados, es 5,6. ¿Ya? Esto sale de la ecuación de la humedad relativa, que es presión de vapor sobre presión de saturación a la temperatura que nos encontramos, ¿ya? Esta presión de saturación es a la temperatura que nos encontramos. Esta presión de vapor es la que medimos, ¿sí? Nos encontramos a 35 grados. La presión que tenemos ahorita es 2 kilopascales. La presión total de saturación es 5,6. Esto me va a dar, a ver, ¿cuánto me da eso? 0.357. 0.357. Super. Esto sería 35%, 35,7%, ¿no? Listo. ¿Alejandro? Condori. Alejandro Condori. Listo, bro. Listo, gracias. Ya, tenemos la presión de saturación, o la presión, ¿cómo se estoy confundiendo? La densidad, la humedad relativa, ya, ahí está. La humedad relativa, ya, que es 35,7%, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser mi temperatura de punto de rocío a esta presión? ¿No? Porque la temperatura de punto de rocío es la temperatura de saturación a esta presión, ¿no? Allá. Entonces lo que voy a hacer es irme otra vez a Engel. Voy a buscar 2 kilopascales. Aquí está, más o menos está entre 15 y 20, ¿no? 15 y 20 kilopascales está mi temperatura de punto de rocío. ¿Cómo sé exactamente cuál puede ser? Tendría que hacer una interpolación y demás, ¿no? Que es válido, ¿ya? Pueden hacer interpolación, pero tenemos tecnología, así que hay aplicaciones que podemos utilizar, ¿ya? A mí me gusta utilizar esta. Les voy a compartir la pantalla de celular un ratito. ¿Cómo es esta cosa? Aquí está.
Ya, ahora sí. Creo que está compartiendo. Sí, está compartiendo. A ver. Yo tengo esta aplicación que es Steam Tables. ¿Ya? La pueden bajar de la App Store. Y aquí, lo único que tienen que poner, por ejemplo, es o bien pueden elegir entre presión, temperatura, presión manométrica. Y aquí, calidad de vapor, temperatura, demás, ¿no? Lo que en este caso vamos a hacer es, ¿qué tenemos? A ver, tenemos la presión del vapor, ¿no? O sea, 2 kilopascales. Queremos hallar a esa presión nuestra temperatura de rocío, ¿no? Según las tablas de Sengel, debería estar entre 15 y 20, ¿no? Ahí debería estar 2 kilopascales. Vamos a ver, vamos a corroborar eso. A ver, aquí voy a poner los 2 kilopascales. 2 kilopascales de presión. Calidad de vapor 100, porque es cuando quiero que esté al 100% de saturación. ¿Ya? Pongo resolver, listo. ¿Qué temperatura me está dando? Temperatura, ¿dónde está la temperatura? Ah, ya está, ahí arribita, ¿no? Temperatura 15,5 grados centígrados. ¿Ya? Esa es mi temperatura de punto de rocío. Eso es. Le voy a sacar un screenshot de esto. Y le vamos a copiar eso en el Jamboard. Esta aplicación les recomiendo, es bastante interesante y bonita. Y les va a ayudar hartísimo en el examen. ¿Ya? En el examen, por si acaso, así lo hagamos presencial. Históricamente siempre se ha podido utilizar aplicaciones, el celular, porque incluso el libro, porque necesitan la tabla psicométrica y eso es complicadito, ¿no? Entonces pueden utilizar esto, ya aprovechen esa facilidad. Ya, ahora Cuando no sí. había celos, sí. Auxi tiene el micrófono apagado. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí me escuchan, ¿no? Ah, ya. Sí. Cocha, había estado hablando solito. A 5 puntos. Ya, con razón. Bueno, cuando no habían celulares, lo que utilizábamos eran palitos para hacer juego, ¿no? Y rocas. Y con eso también hacíamos esta tabla, que era la tabla psicométrica, ¿ya? Y es un poquito más difícil de interpretar. Igual lo vamos a hacer ya con esto, porque esto igual sirve bastante. Esto es mucho más preciso. Y bueno, esto se utilizaba para hallar las propiedades psicométricas o las tablas de Sengel, interpolar, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Ahora que tenemos celular, pues podemos aprovechar eso. Incluso en la computadora hay una aplicación que es Psychrometric Charts. Eso vamos a utilizar también. Nos va a facilitar hartísimo la vida. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿qué temperatura nos ha dado? 17,5, ¿no? La temperatura de punto de rocío, que es la que está asociada a esta temperatura, ¿no? O sea, la presión de saturación de 2 kilopascales es a 17,5 grados centígrados, ¿sí? Esa es la temperatura de punto de rocío, ¿ya? Eso es. Ahora también, por ejemplo, una vez entró un ejercicio de examen, que era cuando una persona está afuera, por ejemplo, a, no sé, 5 grados, está en la nieve, ¿ya? Está a 2 grados bajo cero, o 1 grado bajo cero, no, 5 grados le pondremos, 5 grados de temperatura, y está esperando para entrar a una habitación. Y entra a la habitación, tiene lentes esa persona, y entrando a la habitación se da cuenta de que sus lentes se empiezan a empañar, ¿ya? Eso puede pasarle quizá a alguno que tiene lentes, ¿no? También, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Por qué es que se están empañando los lentes, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo te preguntara cuál es la temperatura, o cuál es la presión, o cuál es la humedad relativa del interior de ese cuarto? ¿Cómo me podrías responder? Si yo te diría, afuera tus lentes estaban a 5 grados y aquí adentro estamos a 20 grados. ¿Ya?
¿Cómo sé por qué se están empañando esos lentes? ¿Cómo sé cuál es la presión, la humedad relativa? ¿Cómo calculo todo eso, no? Yo no soy mago, así que ¿de dónde saco esos datos? Bueno, eso es con psicometría. Y si lo analizan, es bastante sencillito. Yo tengo mis lentes a 5 grados, ¿no? ¿Qué significaba 5 grados? Una temperatura de punto de rocío más baja, ¿no? O sea, una presión de saturación más baja también. Ahora, si el cuarto está a 20 grados, así esté a 50% de humedad, vamos a ver a 20 grados cuánto es la presión de saturación. 20 grados, a ver, ahorita veremos. Aquí está, 20 grados, 2,33, ¿no? 2,33 kilopascales. Y a 5 grados, miren, 0,87 kilopascales es la presión de saturación, ¿no? Entonces... No se ve su pantalla. Ah, no se ve la pantalla, ¿no está compartiendo? ¿Sí está Se ve, compartiendo? ¿no? Sí, Se ve. Se ve normal. Ah, entonces de mí es Auxi, no. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no pasa nada. Ya me estaba asustando, ya. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. 20 grados, 2,33 kilopascales, ¿no? Si yo he entrado a 5 grados, miren, así esté, imaginemos 50% de humedad, va a ser 50% de la presión de saturación. Es decir, 1 kilopascal como mínimo de presión que hay adentro de la presión de vapor, ¿no? ¿Cuánto necesito de presión para que se empiece a condensar? 0,87, ¿no? 1 kilopascal es más que 0,87. Es decir, ni siquiera va a llegar a 5 para que, ni siquiera debería estar en 5 grados para que empiece a condensarse. Debería estar entre 5 y 10 grados para que mis lentes ya se empiecen a empañar, ¿no? Entonces, yo puedo calcular según esta presión que hallé, mi presión de saturación y mi presión finalmente, o mi humedad relativa, ¿ya? Eso a grandes rasgos es un ejercicio que igual vamos a hacer. Quizá alcanzamos hoy día para hacerlo, creo que sí. Y bueno, esa era la respuesta, ¿ya? Si entendían este concepto de temperatura de punto de rocío, este ejercicio es súper fácil, ¿sí? Y esto igual a veces se aplica también en reacciones químicas, ¿ya? Vamos a ver luego eso. Listo. Hasta ahí yo creo que lo tienen entendido, ¿no? Lo que es temperatura de punto de rocío, chicos. Sí, Auxi. Ya. Sí, Auxi. Listo. Listo, chicos. Entonces, vamos. Temperatura de saturación adiabática y de bulbo húmedo. Esta es, bueno, vamos a entenderlo bien. Dice temperatura de saturación adiabática, ¿ya? Que nos diga saturación significa que es temperatura a la que la humedad llega al 100%. Pero en este caso es adiabática o de bulbo húmedo. ¿Por qué adiabática? Adiabática significa que no hay pérdida de calor, ¿no? Que es un sistema cerrado en cuanto al calor, al flujo de energía, ¿sí? En este caso no era adiabático. Esta temperatura de punto de rocío llegábamos aumentando o perdiendo temperatura, no es adiabático. En este caso vamos a tener una temperatura 1 y una temperatura 2. La temperatura va a variar, sí, pero la energía total del sistema no varía, ¿ya? Es la diferencia entre saturación adiabática y temperatura del punto de rocío. Sí, además que este sistema solo se da en estos casos. En este caso imaginemos una cámara larga, ya, donde primero hacemos ingresar agua, o digo aire, a una temperatura 1, humedad específica 1 y humedad relativa 1, ¿ya? Es un conducto largo y solo tenemos agüita como en un bañadorcito ahí, ¿ya? El aire que va a empezar a pasar por aquí va a empezar a recolectar moléculas de agua que están en la superficie, como que empezar a llevárselas, ¿ya? Chiquititas, pero a la larga van a ser muchas, ¿no? Va a empezar a recolectar más y más y más moléculas de agua. Es decir, esas moléculas van a empezar a evaporarse y a ceder energía, ¿ya? Ceder energía del agua líquida que está a una temperatura más baja, o una temperatura igual a la del aire saturado. Y esta temperatura va a empezar a adecuarse a la del aire que estaba en la entrada. Es decir, se va a empezar también a enfriar, ¿ya? Se va a enfriar y va a llegar a una humedad relativa del 100%, porque al agregar más agua al vapor de agua que ya había antes, la humedad específica 2 va a ser mayor, la humedad relativa 2 también va a ser casi el 100%, ¿ya? Si el conducto es lo suficientemente largo, va a ser el 100% siempre, ¿sí?
Y también tiene que haber un agua de reposición, ¿no? Porque al irse llevando agüita de acá arriba, esto va a ir gastándose, así que hay que ir reponiéndolo periódicamente. Entonces, eso es la temperatura de saturación adiabática. La temperatura a la que sale de este sistema, el aire que ha entrado, a la que está saliendo, ¿no? Con una humedad relativa de 100% igual. Esto es un poquito más sencillo de tener con las ecuaciones, ¿ya? Y esto también se la denomina la temperatura de bulbo húmedo. Si ustedes agarran un termómetro, por ejemplo, miden la temperatura del termómetro en el aire, les va a dar 20 grados, por ejemplo, ¿ya? Ahora la miden la temperatura agregándole un pañito de agua, ¿ya?, al bulbo húmedo, lo mojan la puntita del bulbo y luego miden la temperatura en el aire otra vez. Van a darse cuenta que al estar saturado al 100% esa puntita, esa porción de aire que está al lado del bulbo, entonces su temperatura va a ser más baja. Y esa es la temperatura del bulbo húmedo, ¿ya? No va a ser su temperatura de saturación o de punto de rocío, no es eso, es de bulbo húmedo, ¿ya? O de saturación adiabática. A eso es a lo que se refiere, ya son distintas, no se confunden entre las dos. Ahora sí, vamos a ver esa parte. Un dato también curioso es, por ejemplo, no sé si ustedes ven esos programas de supervivencia, que cuando, no sé, ibas al monte o al desierto tenías que mojar tu ¿cómo se llama? O como hacen los beduinos, ¿no? En el desierto, andan siempre con su ¿cómo se llama? Su trapo en la cabeza, le diremos. Y ¿por qué andan con ese trapo en la cabeza si es que hace tanto calor ahí? Uno es para no quemarse, creo, y otro es porque ese trapo lo mojan. Siempre que encuentran agua, lo mojan ese trapo y se lo envuelven en la cara y en el cuerpo, ¿no? En algunos casos extremos incluso utilizan su orina, ¿no? Eso ya creo que para supervivencia extrema. Pero bueno, es el desierto, ¿no? Yo nunca he ido, y quién sabe. Y bueno, ¿eso por qué hacen eso? Porque al estar mojado, obviamente va a ocurrir esto, que es la temperatura de saturación adiabática. Va a bajar la temperatura de eso, aunque esté el ambiente más caliente, porque está en contacto con agua en estado líquido, ¿ya? Y al empezar a evaporarse va a empezar a hacer ese intercambio de calor, a quitarle calor al cuerpo y a también disiparlo en la atmósfera, ¿ya? Ese es un truco que hacen ellos. Por eso es la misma aplicación de la temperatura de saturación adiabática, ¿ya? Esa es una de las aplicaciones. Y bueno, ahora sí, vamos a esto. Esto es lo que más vamos a utilizar en estos casos, que van a ser los de psicometría. Y este es el primer pantallazo. Creo que vamos a llegar hasta aquí, porque esto ya es bastante avance. Y ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios luego, ¿ya? Lo que vamos a hacer siempre primero son balances de masas, ¿ya? Balance de masa para el aire seco, balance de masa para el agua. Luego vamos a hacer balances de energía. ¿Qué quiere decir? La energía que entra es igual a la energía que sale, ¿sí? Tiene que ser igual a cero el total. Y finalmente la suma de las ecuaciones, o sea, combinaciones de las dos, ¿ya? Eso es todo lo que vamos a hacer. Un cachito, chicos. Esperen un cachito, chicos, problemas técnicos. Ahora sí, chicos, perdón, mi mamá es profesora de artes y a ratos le tengo que ayudar con sus clases.
Porque no sé, seguramente les pasa a ustedes también. Se asusta cuando hace clic derecho y le sale una barra de herramientas, ¿no? Y dice, no, ¿qué he hecho ahorita? Algo así es. Bueno, ya. ¿Dónde estábamos? Aquí estábamos. Balance de masa, energía y pasiones. Bueno, estos son los 3 análisis que vamos a hacer para todos los casos que vamos a ver en ciclometría. Sí, así que es importante que los entiendan bien. No varían mucho de caso en caso, así que entienden uno y el siguiente va a ser lo mismo prácticamente. ¿Ya? Este análisis que estamos haciendo ahorita va a ser para este caso, ya de temperatura de saturación adiabática. Es el primer caso que vamos a ver con este tipo de análisis. Aquí siempre vamos a tener un punto de entrada o un punto de salida, ¿no? Y puntos de ingreso o de salida, ya sean de calor, ingresos de calor o de energía, salida de energía, o ingresos de agua o salidas de agua o de masa, ¿ya? Siempre va a ser así. Ahora en este caso, está entrando una masa de aire seco al inicio y la misma masa de aire seco está saliendo, ¿ya? Entonces las dos la vamos a llamar solo masa de aire seco total, ¿ya? Este va a ser el estándar para casi todos los ejercicios. No hay variación en la masa de aire seco en ninguno, excepto en el caso de mezcla adiabática de flujos de aire. Solo en ese vamos a tener una variación en esta parte. Luego en todos los demás siempre solo va a haber un aire seco, ¿ya? Esto es constante en entrada y salida. Después esto del agua, este sí va a variar bastante en varios casos. A veces va a ser constante, a veces no. Vamos a ver. En este caso, la masa de vapor de agua que está entrando más la masa de vapor de agua que le estamos ingresando, ¿no? O sea que se está evaporando, va a ser igual a la masa de vapor de agua que sale, ¿no? Que es mayor que la masa que está entrando, ¿sí? Por eso es que también aumenta su humedad relativa, por eso aumenta también su humedad específica. Y finalmente, el balance de energía. La energía que está entrando, que sería la masa de aire seco por la entalpía 1, más la energía que está entrando con el agua que se está evaporando, ¿no? La masa de agua que se evapora por la entalpía del líquido de esa agua a esa temperatura tiene que ser igual a la masa de aire que sale por la entalpía 2, ¿no? La energía que está saliendo al final, ¿ya? Y eso tiene que ser igual a 0. Con estas podemos hallar todo, ¿sí? Y una combinación de estas ecuaciones, ahí está. Una combinación va a ser esto, ¿ya? El W2 y el W1. El W2 es la humedad específica a la salida y el W1 es la humedad específica a la entrada. Dependiendo qué es lo que necesito, voy a poder hallar uno de estos dos datos y en función de eso hallar mi temperatura de punto de rocío, o digo mi temperatura de saturación adiabática, que va a ser esto, la temperatura 2. Pero esto es un poquito más complicado de hallar porque a su vez también tengo que utilizar este HFG2 que está en función de la temperatura y es un chengo de una concatenación de ecuaciones. Ya, si podemos utilizar la tabla ciclométrica o la aplicación de Cyclometric Charts para esto, lo vamos a hacer, ¿sí? Es algo que vamos a llevar bien la siguiente clase, que es la carta ciclométrica, donde, pónganse esto en la cabecita, si yo tengo dos datos, ¿ya? Dos datos del aire, ¿qué quiere decir? O bien la temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, tengo entalpía del aire, tengo humedad relativa, humedad específica, creo que esos serían todos. Hay algunos datitos más. Si de esos 5 datos yo tengo 2, puedo hallar los otros 3, ¿ya? Si tengo cualquiera de esos 2 datos, yo puedo hallar los otros 3, ¿ya? Así que a menos que se les pida que hagan con la ecuación para hallar ese dato que les falta, entonces si no les pide la ecuación, si les dice solo hallar, entonces no se compliquen, utilicen la carta ciclométrica. Esto, aquí vamos a aprender cómo se utiliza, o el programa de computadora, y con eso ya tienen todos los demás datos. Solo con 2 son necesarios, ¿ya? Tienen 2 y no estén dándole más vueltas. Tienen 2, pueden sacar todos los demás, ¿ya? De ese punto, de ese estado. Y bueno, hasta este punto habríamos concluido lo de esta parte teórica, y lo demás vamos a llevarlo a la siguiente clase, que sería la carta ciclométrica. Hemos hecho una pequeña introducción de eso. Lo vamos a ver más a profundidad de qué sirve, para qué es cada línea en la siguiente clase, ¿sí? Eso es spoiler, así que no se fijen. Nos vemos la siguiente. Gracias.